Buenos días, ingeniera presente, compañeros presentes. Somos el grupo número 2 y hoy vamos a hablar sobre la ecuación de Bernoulli. Este grupo está integrado por los siguientes estudiantes. Tenemos a Moreira Plaza Andrés, a Pincay Moreira Elvis, a Rodríguez Cano Diego, a Zambrano Bernardes Freddy y quienes habla Mayorga Palma. Bueno, ¿qué es la ecuación de Bernoulli? Se dice que en el año 1738 esta ecuación nace a consecuencia de la ley de conservación de la energía. A esta ecuación se la considera como un fluido que circula de modo estacionario a través de una tubería que no es horizontal. La presión variará de un punto a otro a lo largo de la tubería y debe realizarse cierto trabajo para que el fluido circule. La velocidad del fluido y la presión también variarán. Inicialmente el fluido está entre los puntos 1 y el punto 2. La totalidad del fluido se mueve en el tiempo, es decir, en un incremento o variación de tiempo, pasando a estar entre el punto 1 y el punto 2. Aquí tenemos unas consideraciones. Vamos a considerar el trabajo de las fuerzas que están actuando de dos maneras. Vamos a observarla desde la izquierda y desde la derecha. En la izquierda tenemos que la fuerza 1 va a ser igual a la presión 1 por el área 1. Y esta fuerza ejerce un trabajo que va a ser igual a la fuerza 1 por un incremento o variación de desplazamiento. En la derecha tenemos a la fuerza 2 que va a ser igual a la presión 2 por el área 2, que ejerce un trabajo negativo que va a ser igual a la fuerza 2 por un incremento del desplazamiento 2. ¿Por qué? Porque esta fuerza opone al movimiento. Aquí tenemos que tener en cuenta que el área 1 por el desplazamiento 1 va a ser igual al área 2 por el desplazamiento 2, y esto va a ser igual a una variación del volumen, y esto se lo conoce como fluido incompresible. El trabajo neto va a ser igual a una diferencia de presión 1 menos presión 2 por la variación del volumen, y esto sirve para aumentar tanto la energía cinética y tanto para la energía potencial gravitacional. Este trabajo es igual a la variación de energía cinética y energía potencial gravitatoria del fluido considerado, es decir, a la variación de la energía de las masas. A la variación de la energía potencial es de la siguiente manera, que la energía potencial es igual a la variación de la masa por la gravedad por una distancia y2 menos la variación de la masa por la gravedad por una distancia y1, que sacando un factor común tanto de la gravedad y de la variación de la masa, porque son exactamente iguales, esto se va a multiplicar por la diferencia de y2 menos y1. Y en la energía cinética tenemos que la energía cinética va a ser igual a un medio de la variación de masa por la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la variación de masa por la velocidad 1 al cuadrado, que sacando también factor común tanto del 1 medio y tanto de la variación de la masa, tenemos que esto va a multiplicar a la resta de la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Y dando por el teorema de la conservación de energía y trabajo, se tiene que la variación del trabajo siempre va a ser igual a la variación de la energía potencial gravitatoria más la variación de la energía cinética. Dando como consecuencia a nuestra fórmula general, que es la que encontramos en el casillero que está pintado de color celeste. Eso una vez que ya se divide todo para la variación del volumen, y teniendo en cuenta que el volumen, todos conocemos que es la variación de la masa sobre la densidad. En este caso vamos a despejar lo que es la densidad, que va a ser igual a la variación de la masa sobre la variación del volumen, y simplificando todo eso obtenemos la fórmula general que todos conocemos, que la presión más la densidad por la gravedad por una distancia y más un medio de la densidad por la
la velocidad al cuadrado va a ser igual a un CTE. ¿Qué es un CTE? Es la suma de estas magnitudes, es, es cualquier punto de la tubería. Esta es la ecuación para un flujo no viscoso estacionario de un fluido incompresible. Eso es un CTE, cualquier punto de la tubería. A continuación, mi siguiente compañero. La ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos va a permitir comprender el comportamiento de los fluidos, sobre todo aquellos, en específico aquellos que se movilizan dentro de tuberías o conductos. El efecto Bernoulli que puede experimentar en un fluido en esta situación hace referencia a la disminución de presión que va a experimentar cuando atraviesa una zona en la que vaya a recibir una mayor velocidad o vaya a tener mayor energía cinética. Esto se debe a que un fluido incompresible, para mantener un flujo de caudal constante, va a necesitar mover la misma cantidad de fluido en una menor cantidad de tiempo en una tubería donde el diámetro es menor en comparación con una donde el diámetro es mayor. La ecuación matemática del principio de Bernoulli relaciona la presión, la velocidad y la altura de dos puntos cualquiera de la manera que se presenta en la fórmula del PowerPoint. En este elemento, la variable P1, H1 y B1 hacen referencia a presión, altura y velocidad. En el punto 1 y P2, H2 y B2 hacen referencia a los mismos elementos en el punto 2. Podemos analizar a partir de esto que los términos, un medio de ρ al cuadrado y ρ por G por H, son similares a las fórmulas de energía cinética, un medio de masa por velocidad al cuadrado y a la energía potencial, que es de masa por gravedad por altura, solo con los términos de masa intercambiados por los de densidad. La ecuación de Bernoulli y el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli es un resultado de la ecuación que trata para casos aún más específicos, donde la altura del fluido no varía significativamente o de manera relevante, en la que ya puede ser considerado un dato despreciable. Y se llega a ella de la siguiente manera. Partimos de la ecuación original, que nos dice presión 1 más un medio de ρ por la velocidad al cuadrado, más ρ por la gravedad por altura 1 va a ser igual a la presión 2 más un medio de ρ por la velocidad 2 al cuadrado más ρ por la gravedad y por la altura 2. Al decir que la altura en los puntos es despreciable, que no importa en este caso, vamos a simplificar los elementos. Podemos simplificar ρ por G por H2 y ρ por G por H1. Entonces nos quedamos con la igualdad que dice presión 1 va a ser igual a un medio de ρ por V al cuadrado, igual a presión 2 más un medio de ρ por V2 al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que para que ambos términos, el primero y el segundo, sean iguales, si en el segundo término se experimenta una subida de presión, significa que va a estar acompañada de una disminución en la velocidad. De otra manera, no se va a cumplir la igualdad presentada y no va a poder ser, y no va a estar correctamente representado del efecto Bernoulli. También podemos deducir a partir de esta fórmula que un fluido incompresible siempre se va a mover desde el punto con mayor presión hacia el punto con menor presión. También podemos decir que si aumenta la velocidad significa que hay un aumento en la energía cinética y por ende se está realizando un trabajo sobre el fluido. ¿De qué manera o qué es el elemento que realiza este trabajo? Vendría a ser la presión del fluido circundante que se encuentra en el punto 1, que es mucho mayor en relación con el fluido que se encuentra en el punto 2 o más adelante en la tubería de menor diámetro. A continuación, mis compañeros van a seguir con ejercicios explicativos del tema. Ahora le vamos a dar un ejercicio sobre lo que es la ecuación de Bernoulli. Entonces tenemos en el ejercicio presente que es en un sistema de riego de un campo de golf se descarga agua de un tubo horizontal a razón de 7.200 centímetros cúbicos sobre segundo en un punto del tubo, donde el radio es de 4 centímetros
absoluto del agua es la presión absoluta del agua es de 2.4 por 10 a la 5 pascales. En un segundo del punto del tubo, el agua en una construcción cuyo radio es de 2 centímetros. ¿Qué presión absoluta tiene el fluido por esta construcción? Bueno, como vemos aquí tenemos el gráfico tenemos la sección 1 y la sección 2, en la cual tenemos los datos presentes, que sería el radio 1, 4 centímetros, el radio 2 de 2 centímetros. Tenemos la velocidad del agua, que sería de 7.200 centímetros cuadrados sobre segundos. Tenemos la densidad del agua, que es 1.000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y tenemos la presión 1, que sería 2 por 4 a la 10 quintos pascales. Bueno, vamos a la resolución del problema, el cual, como vemos, el volumen del agua permanece constante. Entonces vamos a encontrar la velocidad de cada una de las secciones, que como sabemos es área 1, velocidad 1 es igual a área 2 por la velocidad 2. Y entonces, como sabemos que como se mantiene constante el volumen, es decir, que serían 7.200 centímetros cúbicos sobre segundo. Entonces vamos a buscar la velocidad de la velocidad 1, que tenemos aquí, que sería área 1 sobre la velocidad 1, y que es igual a 7.200 centímetros cúbicos sobre segundo. Entonces, como no tenemos el área, pero tenemos el radio, vamos a sacar el área, que sería pi por radio al cuadrado sobre la velocidad 1. Entonces, como tenemos el volumen, que sería 7.200 centímetros cúbicos sobre segundo, y vamos a reemplazar, o sea, vamos a sacar la velocidad, vamos a despejar la velocidad 1, que sería igual a 7.200 centímetros cúbicos sobre segundo sobre pi por 4 al cuadrado, que esto nos daría como velocidad 1, 143.24 centímetros sobre segundo. Pero ya transformándolo a metros sobre segundo nos daría 1.43, que esa sería la velocidad 1. Vamos a buscar la velocidad 2, la cual sería asimismo como la velocidad 1, tendríamos área 2 por velocidad 2 igual a 7.200 centímetros cúbicos sobre segundo. Entonces tenemos que la velocidad 2, al despejar la velocidad 2, tendríamos que la velocidad 2 sería igual a 7.200 sobre pi por 2 al cuadrado. Entonces tendríamos que la velocidad 2 sería 572.96 centímetros sobre segundos. Ya al transformarla a metros sobre segundos nos quedaría 5.73 metros sobre segundo. Y luego de esto vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli para poder encontrar la presión 2. Tenemos que la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, que es igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad, la altura 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado. Entonces, como tenemos en el gráfico que la altura 1 es igual a la altura 2, estas se igualarían a 0 porque no hay ninguna diferencia de altura. Entonces, estas quedarían igualadas a 0, por lo cual se anularían porque multiplicarlo
por 0, es decir, presión 1 más la densidad por la gravedad y por la estancia 1, que esta sería multiplicada por 0 porque están a igual distancia, entonces estas no se tomarían en cuenta, sería por 0, entonces estas se anularían y quedaría presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, que es igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por 0 más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces tendríamos que la presión 1 es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, al reemplazar los valores de cada una de las incógnitas, tendríamos que la presión 2 es igual a 2.4 por 10 a la 5 más 1/2 de 1000, que sería la densidad, más 1.43 al cuadrado, que sería de la velocidad 1 menos 5.73 al cuadrado de la velocidad 2. Entonces tendríamos que la presión 2 sería igual a 224.606 pascales. Listo. Ya. Mi ejercicio es que un tubo horizontal tiene sección de área de 40 centímetros cúbicos en el tramo ancho, que viene siendo este tramo, y una sección de 10 centímetros cúbicos en el tramo estrecho, que es este. El flujo de agua, que viene a ser el caudal, es de 6 litros sobre segundo. El ejercicio nos pide hallar la velocidad del agua en las dos secciones y determinar las diferencias de presión y la diferencia de H, que es la que está aquí, entre las alturas de los tubos nanométricos verticales, que son estos tubos que están aquí. Como datos tenemos el área, las velocidades, nos pide hallar las velocidades, la diferencia de presión y la diferencia de esa altura. Cabe recalcar que es un tubo horizontal, por lo cual la presión 1 y la presión 2 se encuentran a la misma altura. Ya. Para empezar usamos la ecuación de continuidad, que es la que dice que el caudal es igual al área 1 por la velocidad 1 y asimismo en el lado estrecho. Ahora, teniendo esta velocidad de continuidad, podemos despejar lo que viene siendo la velocidad para encontrarla, ya que tenemos el caudal y tenemos también el área. Pero antes de realizar reemplazar datos, tenemos que tener en cuenta que el litro sobre segundo debe estar en metros cúbicos sobre segundo y el área debe estar en metros cuadrados. Entonces aplicamos en que 1 centímetro cúbico es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros cuadrados y 1 litro a la menos 4 y 1 litro es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Ya. Ahora sí, al momento de reemplazar datos, tenemos que la velocidad 1 va a ser igual a el caudal, que quedaría en 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo, y el área en 4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, dándonos una velocidad 1 en este lado de 1.5 metros sobre segundo. Y la velocidad 2 nos quedaría en 6 metros sobre segundo. Ahora, teniendo ya los datos de velocidad, comenzamos con la ecuación de Bernoulli. Como nos piden la diferencia de presión, lo primero que deberemos hacer aquí es juntar las presiones y armar una diferencia. Por lo tanto, esta presión 2 debe pasar a restar y todo esto que está aquí debe pasar a restar al otro lado. Pero también tenemos que tener en cuenta que la altura vendría a ser la misma. Por lo tanto, esta ecuación de aquí, que es densidad por gravedad por altura, y la misma que está acá, pueden ser eliminadas. ¿Ya? Y nos quedaría la siguiente ecuación. Y ahora sí, con esto podemos pasar la presión a restar y esto a restar, y al mismo tiempo sacar factor común de 1/2 de la densidad, y nos quedaría así la fórmula de diferencia de presión. Y nos quedaría que la diferencia de presión es igual a 1/2 por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Y hacemos un reemplazo de datos, ya que tenemos la densidad, que sería de 1000, la velocidad 2, que es de 6 metros sobre segundo,
y la velocidad 1, que es de 1.5 metros sobre segundo. En el momento de realizar los cálculos, tenemos que la diferencia de presiones va a ser igual a 16.875 pascales. Y ahora, hay algo que hay que tener en cuenta, y es que estos tubos manométricos tienen que estar directamente proporcionados con la presión. Entonces, esta altura que está aquí se podría hallar si obtenemos la diferencia de presión. Por lo cual, una fórmula de diferencia de presión que tenemos es que la diferencia de presión va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. En este caso, como queremos hallar la altura, tendríamos que despejar. Y despejando nos queda así, que la altura es igual a la diferencia de presión sobre la densidad por la gravedad. Y sustituyendo los datos, nos quedaría que la altura en este sector es de 1.72 metros. Bueno, tenemos un ejercicio más que nos dice que por la tubería que se muestra en la imagen, fluyen 0.11 metros cúbicos por segundo de gasolina. Si la presión antes de la reducción es de 415 kilopascales, calcule la presión en la tubería de 75 milímetros de diámetro, es decir, en la tubería de la segunda sección. Aquí en la imagen vemos que nos proporciona algunos datos. Ya tenemos la presión en la primera sección, que la mide un manómetro aquí, que es de 415 kilopascales. El diámetro de la primera sección es de 150 milímetros. El diámetro de la segunda sección es de 75 milímetros. Nos da también un caudal, o como lo está simbolizando aquí, que también se conoce como gasto, que es de 0,11 metros cúbicos sobre segundo, que por la parte teórica conocemos que se va a mantener constante en ambas secciones. Y también nos proporciona el dato de la densidad de la gasolina, que nos dice que es de 670 kilogramos por metro cúbico. Entonces, estos son los datos que hemos anotado acá, con la única cosa que hemos transformado los diámetros de milímetros a metros, para que nos sencillo. Bueno, entonces, como vemos aquí, consideramos dos puntos cualquiera en la longitud de ambos tramos y nos damos en el eje longitudinal de ambos tramos y nos damos cuenta que esos puntos van a tener la misma altura. Es por eso que en la expresión general de la ecuación de Bernoulli podemos simplificar estos componentes, que son la densidad por la gravedad por altura 1 y densidad por gravedad por altura 2, que van a ser exactamente lo mismo. Entonces nos queda algo así, la ecuación de Bernoulli, que dice que la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces de esta expresión despejamos P2, es decir, la presión 2, porque eso es lo que necesitamos. Y si analizamos la ecuación nos damos cuenta que como dato ya tenemos la presión 1 y tenemos la densidad de la gasolina, pero nos haría falta conocer tanto la velocidad 1 como la velocidad 2. Entonces, nosotros sabemos que el caudal se va a medir por la masa, y el caudal es igual a la velocidad por el área, tanto en la sección 1 como en la 2. Si nos fijamos en la sección 1, nos damos cuenta que el caudal en esa sección va a ser la velocidad 1 por el área 1. Entonces, si nosotros despejamos de ahí velocidad 1, vamos a tener esta expresión para poder calcular la velocidad 1. Entonces reemplazamos los datos del caudal y de la área de la primera sección, que tiene un diámetro de 0,15 metros. Y hallamos la velocidad 1 de 6.22 metros sobre segundo. Ahora, por la ley o por la ecuación de continuidad, sabemos que los caudales van a ser. Entonces hacemos una igualdad de velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2, de la cual podemos despejar la velocidad 2 y conociendo ya todos los demás datos podemos encontrar entonces la velocidad 2, que la tenemos aquí, que es de 24.9 metros sobre segundo. Ahora bien, que ya conocemos todos los datos que nos hacían falta, entonces solamente queda reemplazar en la fórmula que hemos establecido antes
y hacer los respectivos cálculos para encontrar la presión 2, que en este caso es de 220.257.26 pascales, lo que equivale a 220.26 kilopascales.